Hola, soy Bego y desde la empanada y de Bego hoy cocinamos esta zarzuela de pescado y marisco, toda una delicia tradicional que te explico paso a paso. Para esta zarzuela de pescado y marisco podéis utilizar cualquier pescado limpio que os guste, así como el marisco. Yo he utilizado merluza y rape. Os detallo todos los ingredientes al final del vídeo y en la cajita de descripción. Comenzamos la receta limpiando muy bien los mejillones. Incluso rascaremos, tiraremos también de la barba esta que tiene en este lateral, tiraremos hasta cortarlo y así haremos con todos. Los trasladamos a una cazuela a la que le vamos a poner medio vasito de agua, tapamos y dejamos cocer de 5 a 8 minutos. Y mientras pelamos los langostinos y conservamos tanto la cabeza como las pieles. Cogemos las cabezas y pieles del marisco para el caldo y los langostinos pelados los reservamos en el frigorífico. Y durante este tiempo vamos abriendo y observando, y conforme se van abriendo los mejillones los vamos retirando. Total han estado 5 minutos, así que los retiramos todos y conservamos el caldo. Tapamos y reservamos. Y ahora, con el caldo que nos ha dejado los mejillones, vamos a introducir las cabezas y pieles de los langostinos, así como la cabeza, en este caso, del pescado que hemos utilizado es rape, y la espina del rape. Añadimos 1 litro 200 mililitros de agua. Incorporamos las zanahorias lavadas y peladas, así como los trozos de cebolla tierna que nos ha sobrado, y lo llevamos a ebullición. Una vez que comience a hervir, veis, ha subido una espuma a la superficie. Hay que desespumar y retirarla, y una vez retirada tapamos, bajamos el fuego y dejamos cocer durante 20 minutos. Vamos a ir preparando el sofrito, pelando los ajos que cortaremos en láminas y luego lo vamos a triturar, y si no, pues hacerlo más pequeño. Las cebollas las cortaremos primero a tiras y luego cortaremos bien pequeña, y los tomates los cortamos por la mitad después de haberlos lavado y los rallamos, y esto lo reservamos. Ya lleva 20 minutos, así que apagamos y reservamos para cuando lo vayamos a utilizar. Ponemos una cazuela o sartén plana al fuego, ponemos aceite de oliva, como medio dedito de aceite de oliva virgen extra, freímos en él las almendras y un ajo picado. Doramos ligeramente. Conforme se van dorando las almendras y los ajos, los vamos retirando, en este caso al vaso de la batidora, porque lo voy a batir o a triturar. Pero si no lo quisierais triturar, lo tendríais que pasar al mortero para machacarlas. Esto nos dará mucho sabor y textura a la salsa de la zarzuela. Salpimentamos el pescado a nuestro gusto. Vamos rebozando el pescado o pasándolo ligeramente por harina, tampoco mucho. Hay que quitar siempre el exceso de harina. Haremos tanto con la merluza como con el rape, así como con las anillas de calamar. Y en este mismo aceite vamos sofriendo el pescado que hemos enharinado. Lo haremos 1 minuto por cada lado, las piezas pequeñas incluso menos. Y conforme los hemos hecho 1 minuto por cada lado, lo vamos retirando a un plato con papel absorbente. Todo se terminará de cocer en su salsa. Y esto lo reservamos. En esta misma cazuela vamos a hacer el sofrito. Pondremos el ajo laminado y la cebolla picada. Pondremos una pizca de sal, removemos y doramos durante 5 a 10 minutos o hasta que veamos que la cebolla transparenta y empieza a dorarse, dando vueltas de vez en cuando. Pues después de estos 10-12 minutos que ha estado, la cebolla, veis, empieza a dorarse. Añadimos el tomate que hemos rallado, subimos un poquito el fuego, repartimos bien y dejamos sofreír el tomate
unos 5 minutos o hasta que el tomate pierda todo el agua, removiendo de vez en cuando. El tomate ya se está separando y flota un poco, ha perdido todo el agua, así que es el momento de incorporar el vino blanco. Mezclamos, subimos un poquito el fuego y llevamos a ebullición. Dejaremos reducir el vino a fuego vivo durante unos 5 minutos o hasta que se evapore el alcohol y no huela. Bueno, pues tras estos 5 minutos esto ya huele que alimenta. Es el momento de incorporarle el caldo. Ponemos un colador e incorporamos aproximadamente 1 litro de caldo y llevamos a ebullición. Cuando comience a hervir, coceremos durante 10 minutos a fuego vivo. Ponemos a calentar el horno a 200 grados de temperatura, calor arriba y abajo. Y mientras vamos colocando el pescado en nuestra olla de barro. El hígado del rape lo podéis colocar aquí si a alguien le gusta, o si no, va a formar parte de nuestro triturado de almendras. Incorporamos también las cigalas, así como los gambones. Y ahora que ya lo tenemos todo colocado, ya lleva 10 minutos cociendo, así que ahora es el momento de probar y rectificar de sal. Apagamos y trasladamos donde teníamos la almendra y el rape. Ahora trituramos con el batidor de mano. Trasladar nuestro caldo con las almendras que hemos triturado a nuestra cazuela de barro y rociamos todo bien. Movemos un poquito la cazuela para que todo el caldo se distribuya por igual. Pincelamos por encima con aceite de oliva virgen extra. Introducimos en el horno que ya tenemos precalentado y horneamos a 200 grados de temperatura, calor arriba y abajo durante 15 minutos. Mientras vamos a quitarle la concha y las pequeñitas las vamos poniendo aparte y las más grandes las reservaremos para decorar nuestra zarzuela. Así, esto lo reservamos. Tras estos 15 minutos en el horno, vamos a introducir los langostinos que teníamos pelados y volvemos a introducir para que se acaben de cocinar los langostinos. Serán de 2 a 5 minutos o cuando los langostinos cambien de color. En mi caso tan solo han pasado 4 minutos, así que apagamos y ahora solo nos queda incorporarle los mejillones, polvorear un poquito con perejil fresco picado y dejar reposar 5 minutos antes de servir. Pues te voy a servir una ración para que veas cómo queda y qué delicia de receta. Nuestra merluza, una cigalita, pues finalmente ponemos un poquito de salsita por encima y ya está listo para servir. Espero que si te ha gustado este vídeo le des al me gusta y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Espero tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Pon profit. Los ingredientes que vamos a necesitar serán merluza, rape, calamar, cigalas, gambas, langostinos y mejillones. Haremos un sofrito con cebolla, ajo, tomates y unas almendras. Haremos un caldo casero con la cabeza o espinas del pescado utilizado, unas zanahorias, un poco de cebolla y para sofreír el pescado utilizaremos harina de trigo. Haremos también un poquito de salsa junto con el vino blanco y el aceite de oliva virgen extra y, como no, un poquito de perejil fresco.